Una nueva generación de Regreso a Casa presenta el audiolibro de Osvaldo Bernadas. Tu vida tiene un propósito eterno. Tú no estás en la tierra solo para pasar el tiempo. Tu vida tiene un designio divino que debes descubrir. Septiembre, 2017. Educación cristiana. Buenos Aires, Argentina. El secreto de la vida está en descubrir cuál es tu propósito. Eso a lo que debes someter todo. Eso por lo que debes dar todo. Eso que marcará el sentido total de tu existencia. Tu designio ineludible y eterno. Ese sueño que solo es accesible cuando la intervención de Dios está presente. Primera parte. Capítulo 1. Dios privilegia propósito sobre bendición. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, 6. En ese versículo Jesús está hablando de justicia divina. Tal justicia significa estar situado justo en el lugar que Dios designó exclusivamente para cada uno de nosotros. Todos tenemos un propósito eterno diseñado por el Señor desde antes de la creación. En ese propósito se esconde el sentido real de nuestras vidas. Sin ese propósito eterno, la vida carece de significado real. No existe una tragedia mayor para un ser humano que vivir toda la vida y morir sin haber descubierto su propósito. Tú no eres un accidente de papá y mamá. Tú no eres el resultado de una noche ardiente y apasionada. Tú eres creación divina. Sin importar lo que diga el mundo, tú debes entender que formas parte de un plan nacido en la mente suprema. Dios nos diseñó con ciertas aptitudes, dotándonos de ciertos talentos y capacidades específicas para llevar a cabo un objetivo divino. Solo situándonos en ese diseño inefable, justo en ese lugar, es donde todas nuestras necesidades pueden ser perfectamente saciadas. Dios tuvo un sueño grandioso y trascendente con cada uno de nosotros, y no estamos hablando del plan de salvación, el cual nos incluye a todos, sino que hablamos del sueño específico e individual, que tuvo al formarnos a su imagen y semejanza. Así como un padre común tiene sueños para el futuro de sus hijos desde antes de su nacimiento, de la misma manera nuestro Padre original, el Señor de los mundos, creó una dirección definida para nuestras vidas. Él nos sitúa en un cuerpo específico, en un lugar en especial y con inclinaciones únicas, donde nos resultará imprescindible que su intervención divina esté en medio de toda la ecuación. De otro modo descubrir ese designio será imposible. Según la declaración de Jesús, a menos que encontremos el propósito de Dios para nuestras vidas, ese lugar específico frente a la presencia de Dios, nunca estaremos satisfechos. Sin encontrar ese suelo, la entera vida no será más que un desperdicio de tiempo y energía. Solemos estar tan ocupados con cuestiones domésticas y temporales, que olvidamos descubrir nuestro propósito eterno. Vivimos impulsados por las exigencias de la vida, sin darle importancia a los designios de Dios. Es una verdadera necedad creer que toda esta creación tiene como único propósito comer, aparearnos y dormir. ¿Cuál es el negocio de ser cristianos, dos veces nacidos, si no entendemos propósito? Por eso hoy, Dios nos quiere revelar sabiduría escondida, conocimiento de lo alto. Esta publicación está destinada a gente con grandes expectativas. Es para personas que le están creyendo a Dios por cosas grandes para su vida. Este es un tema revelador, y a menos que estés dispuesto a vivir una vida llena de señales del cielo, la profunda ambición de este mensaje no te alcanzará. Cuando hablamos de asuntos de reino, debemos entender que todos los planes de Dios provienen de una naturaleza superior. Tú me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me distes. Juan 17, 2. El propósito de Dios con cada uno, fue concebido en la eternidad pasada, o sea, antes que Él creara toda esta manifestación material. Sin entender propósito, seremos verdaderos desperdicios vivientes. Podemos pedirle a Dios que nos salve. Podemos pedirle a Dios que nos bendiga. ¿Y eso está mal? No, claro que no. Eso es correcto. Pero debemos saber que Dios privilegia propósito por sobre bendición. Tú puedes estar bendecido hasta los dientes, y al mismo tiempo, vivir toda una vida sin haber descubierto el propósito por el cual viviste. Puedes ser como esa mujer que tiene los pechos llenos de leche, sin tener un bebé para amamantar. O como ese hombre que se ha vestido con su mejor traje, se ha puesto su mejor perfume, pero no conoce la dirección de la fiesta. Si esta publicación logra despertar en ti el deseo de averiguar cuál es el propósito eterno de Dios para contigo, tu vida cambiará, y mi objetivo se habrá cumplido. Dios te dice hoy, trabaja por descubrir tu propósito, no te rindas hasta alcanzarlo. Solo en el lugar de tu designio podrás estar totalmente satisfecho y pleno.
Yo sé que no es fácil, por eso déjame ayudarte. No te conformes con menos de lo que mereces. El pueblo entero de Israel salió de Egipto, pero nunca entró a Canaán. Ellos fueron sumamente bendecidos mientras estuvieron en el desierto, la mano de Dios estuvo siempre con ellos. Ellos eran una congregación de 2 millones de miembros, y todos gozaban de increíble bendición. Durante 40 años caminaron por el desierto, y en todo ese tiempo, nadie se enfermó, sus ropas y su calzado no se gastó. Ellos cruzaron un desierto espantoso y terrible, pero tenían aire acondicionado y calefacción central, que les funcionaba perfectamente todos los días. Ellos tenían la torre de fuego de noche, y la nube de gloria de día. Les llovió el maná del cielo durante 40 años. A ellos nunca les faltó alimento. Aún así, cuando Dios miraba al pueblo, se agarraba la cabeza y decía, todos morirán en este desierto. Semejante bendición no les sirvió de mucho. Ellos nunca entendieron nada acerca de propósito eterno. En estos días es frecuente la prédica selectiva. Mensajes populistas y motivacionales, tal como hacen los políticos en las campañas antes de una elección. Intencionalmente, ellos eligen esos versículos que a todos nos gustan, y los sacan de contexto. El populismo ha sido trasladado al púlpito. Escuchamos predicadores que te ofrecen sanidad, prosperidad y un mañana mejor, en cómodas cuotas. La gente concurre a los cultos para que Dios los alegre. Con la esperanza de que Dios los prospere, muchos van a la iglesia para que le canten, para que los unjan, y así ellos terminan muy emocionados y son un poco desempolvados, pero sin ser transformados. Sus vidas no cambian. En la iglesia todos parecen santos, pero en sus casas son tan mundanos como el mundo. Ellos siguen siendo gente mundana, que se irrita fácilmente, que miente y que critica. La única diferencia es que ellos los domingos se ponen su corbata y van a la iglesia. Escuchamos mensajes muy elocuentes, predicadores con mucho carisma, usando fórmulas motivadoras, prometiéndonos una vida en victoria. Gente sin conocimiento profundo de las escrituras, son los que los escucha y los aplaude. Pasan los años y vemos que tanto predicador, como seguidor, ambos son analfabetos de propósito, tal como lo fue el pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuál es el negocio de todo eso? ¿Realmente podemos creer que el sacrificio de Jesús en la cruz, fue para eso? La bendición de Dios, no es el final de la historia. La bendición de Dios, es apenas una llave hacia un progresivo camino que nos lleva a descubrir nuestro lugar designado. A menos que recibamos revelación del cielo, nada de lo que hagamos tiene valor sustancial. Cuando nos hablan de gracia y prosperidad, nos alegramos. Eso suena muy bonito. Nos resulta sumamente alentador. El inconveniente es que eso no es bíblico. El mensaje de Dios habla de camino angosto, de muerte al yo, de vivir en santidad. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin santidad, nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. No fuimos escogidos por el Dios eterno, para ser prosperados y acomodarnos felices en esta corta vida. Fuimos llamados a ser pueblo santo. Una vida con propósito, implica ser diferentes del mundo. Implica vivir una vida apartada del sistema. Es una locura pensar que podemos ser salvos mientras seguimos mirando con buenos ojos las cosas del mundo. No es el mundo el que se tiene que separar de nosotros, somos nosotros los que tenemos que separarnos del mundo. No os conforméis al sistema de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Sin comprender que lo más importante no es mi prosperidad, sino tener un corazón conforme al de Cristo, nada de lo que haga funcionará. Tu existencia tiene una razón eterna y trascendental. Sin entender eso, desperdiciarás tu vida. Busca con todas tus fuerzas descubrir tu propósito designado. No permitas que el mundo te engañe con propuestas temporales. Hay palabras que te sacan de la opresión y la esclavitud de Egipto, pero hay palabras que te llevan a la tierra prometida. Moisés tenía una vara con la que podía bendecir al pueblo y realizar todo tipo de milagros asombrosos. Josué, en cambio, tenía un libro, del cual nunca se debía apartar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Solo así harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué 1:8. ¿Estoy libre de la esclavitud del pecado? ¿Soy libre del sistema de este mundo? ¿Soy libre de los rudimentos domésticos de esta vida temporal? A menos que despertemos una mente celestial, nos será imposible serlo.
Este mensaje no tiene otro propósito que sacarte de todo lo que no es Cristo, para ponerte en Cristo. Ese es el verdadero éxodo. El éxodo de los judíos en el desierto, fue apenas una figura, una sombra del verdadero éxodo. El verdadero éxodo es el que el Señor quiere que tú comiences a poner en práctica hoy. El Señor, desde el Sermón del Monte, sigue proclamando: dichosos son los que tienen hambre y sed de propósito. Capítulo 2. La gloria venidera. Después de haber expuesto este marco referencial, no podemos dejar de hablar acerca de lo que significa la manifestación de la gloria de Dios en una persona con propósito. Para los creyentes, la palabra gloria se ha vuelto parte del lenguaje cotidiano, perdiendo su verdadero valor. Es común que cuando alguien se compra un auto o una casa nueva, diga: gloria a Dios. La palabra gloria se ha vuelto parte del lenguaje evangélico, perdiendo el verdadero significado. Esa familiaridad produce menosprecio por algo que es sumamente sagrado. El significado de la palabra gloria es muy profundo y está lleno de sustancia espiritual. En el futuro tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Isaías 60:2. Esto significa que aunque el mundo ande mal, en tu vida todo podrá estar cada vez mejor, si conoces y alcanzas tu propósito designado. Si eso sucede, el mundo girará a la luz de tu nacimiento y algo grande e inexplicable va a ser manifiesto desde dentro de ti. Todo el capítulo 17, del libro de Juan, es una oración de Jesús. Es la oración más larga de las registradas en los 4 evangelios. Esta oración tiene que ver directamente con la manifestación de la gloria de Dios. Jesús le pide al Padre que se glorifique en él, para que el Padre sea glorificado a través del Hijo. Por lo general no sabemos cómo orar. En ese capítulo, Jesús nos enseña la forma perfecta de hacerlo. Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal o pedís para gastar en deleites carnales. Santiago 4:3. Jesús siempre ora bien y es por eso que el Padre siempre le responde. Por entender el significado profundo de esta oración, podremos comprender el propósito para el que Jesús hizo su advenimiento en la tierra. Los problemas que puedes estar experimentando hoy, no los ocasiona el diablo. Somos nosotros los que le damos el poder que él ya no tiene. Hemos inventado un diablo omnipresente, cuando la verdad es que Satanás no es nada de eso. ¿Cómo es posible que alguien en China esté diciendo: el diablo me hizo caer, y al mismo tiempo yo aquí en Buenos Aires esté diciendo lo mismo? Hemos convertido al diablo en la excusa perfecta para todas las manifestaciones de nuestra carne. El verdadero problema que nos condiciona para alcanzar nuestro designio divino, no es el diablo, sino el género adánico que aún sigue habitando en nosotros. Esa es la parte de nosotros que Dios detesta. Esa es la parte que impide que seamos bienaventurados y libres de toda ansiedad. A menos que ese viejo hombre sea crucificado junto con Jesús, nada de lo que hagamos tendrá permanencia verdadera. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pues, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:24-25. El problema indiscutible se encuentra en tu identificación con tu falso yo. Con tu ego ilusorio, el cual aún no ha sido crucificado. El Espíritu no se ofende al escuchar semejante enunciado: la que se pone mal es tu naturaleza caída. La que se ofende y se deprime es tu conciencia almática y sentimental, el resultado de la vieja creación. Dios no tiene nada que ver con eso. El verdadero problema radica en el conflicto de intereses que hay entre nuestro propósito personal y doméstico, y el propósito eterno que Dios preparó para nuestra vida. Esa es la raíz de todos los problemas. Dios llamó a Moisés y su vida fue alterada. Moisés no se proyectó a través del llamado de Dios. Fue Dios quien se proyectó a través de su propósito en la vida de Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés se quedó sin planes. Dios arruinó todos sus proyectos, dejándolo sin objetivos personales. Su única opción fue llevar a cabo el plan designado por su Señor. Lo mismo le sucedió a Abraham y lo mismo les sucede a todos los que Dios llama a cumplir su propósito. Un sinónimo de la palabra gloria, que puede que haga más fácil entender su significado, es manifestación. A eso que está oculto, a eso que es invisible e inaccesible, pero que por una decisión unilateral del Señor, se hace visible ante nosotros, al efecto que produce esa manifestación, se lo llama gloria. Cuando Dios, quien es el creador absoluto, ingresa a su propia creación, se produce un efecto definido como gloria. Esto quiere decir, que hay algo que está dentro nuestro que debe revelarse. El problema de Argentina no es el presidente,
No es la economía, no es el dólar, el verdadero problema es que tú y yo, aún no hemos sido manifestados. La tierra gime con dolores de parto, porque aborrece tener que entregar sus caudales a los impíos. La tierra espera con anhelo la manifestación en gloria de los hijos escogidos. La creación entera gime y sufre dolores de parto, esperando la manifestación de la gloria de Dios en sus hijos. Romanos 8, 22. La gente del pueblo judío no podía ver al Cristo eterno, ya que él estaba encapsulado dentro del cuerpo de Jesús de Nazaret. Cuando él decía que era el Mesías, la gente pensaba inmediatamente, este se volvió loco. Yo tengo las sillas y la mesa que él fabricó para mí. Esas cosas todavía están en mi casa. Ellos no podían dejar de ver a Jesús como el carpintero del pueblo, como el hijo de José y María. El eterno Hijo de Dios estaba escondido dentro del traje de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue la cáscara y el Cristo eterno fue como el pollito que habita dentro. La cáscara no permite discernir al pollito. La única forma de poder descubrir al Cristo eterno, fue rompiendo esa cáscara. Por eso fue necesaria la crucifixión. En la cruz, ¿fue Cristo el que murió, o fue la muerte la que murió en él? ¿O qué tipo de muerte tan indefinible fue esta, que mató a la propia muerte? San Agustín. Cada vez que Jesús decía a sus discípulos la hora ha llegado, él se refería a su muerte. La cruz se transformaría en el instrumento que rompería esa cáscara, permitiendo así que se manifieste ante los ojos de todos, la gloria del Cristo eterno. Muchas personas hacen cosas buenas, tienen una inclinación espiritual sincera, pero su motivación no es la correcta, y es por eso que nunca pueden salir de su desierto. Ellos jamás alcanzan su designio divino. Sin transitar propósito, es imposible alcanzar nuestro destino eterno. Capítulo 3. El propósito de la cruz. A mí nadie me quita la vida, yo la pongo, y soy yo quien la vuelve a tomar cuando lo deseo. Juan 10, 8. Yo vine a dar mi vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Es imprescindible que entendamos bien a fondo este mensaje, si queremos progresar en la vida cristiana. La cruz acaba con Jesús de Nazaret, y permite que se manifieste la gloria del Cristo eterno. Cuando Jesús está orando, él dice, Padre, glorifica a tu Hijo, rómpeme, para que el Cristo eterno sea revelado a los hombres. En otras palabras, Jesús le está diciendo a su Padre, si yo no soy glorificado, tú tampoco lo serás. Si el Hijo no es manifiesto, el Padre tampoco podrá ser manifestado. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. Jesús es la manifestación del Dios invisible, el Dios creador, mantenedor y destructor de todo. En este punto del mensaje, tú puedes estar pensando, ¿y qué tiene que ver todo esto conmigo? Te aseguro que en esto está encerrado todo lo verdaderamente relevante para tu vida. Sin entender este mensaje, te pierdes todo. De esto depende cómo vivirás por el resto de tu vida. El Padre es glorificado en la glorificación del Hijo, pero el Hijo no será glorificado si tú no eres glorificado. Tal como tú me enviaste al mundo, asimismo yo los he enviado al mundo a ellos. Y es por ellos que yo me santifico y me glorifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados y glorificados en la verdad y de ese modo puedan ser totalmente libres. Juan 17, 18, 19. Jesús sembró en corrupción para cosechar en incorrupción. Jesús sembró en muerte y debilidad, para que resucites en poder y autoridad. Jesús sembró en deshonra para recoger en gloria. Nuestro pensamiento de ahora en más, debería ser, debo morir a mis pecados. Debo ser crucificado, para resucitar en gloria y poder. Jesús nos enseñó el protocolo de la glorificación. Esta ilustración nos da a conocer la etiqueta ceremonial para la ascensión al reino. El negocio de Dios está en glorificarte a ti, ya que tú eres quien haces la complicidad final de su propósito. Tú eres un eslabón en el plan de Dios para este mundo. Si este mensaje es bien entendido y practicado, vas a experimentar la gloria indescriptible, y Cristo será manifiesto a través tuyo, donde quiera que vayas. El Cristo que vive en ti será revelado a todos. Así como están las cosas, es imposible que Cristo pueda ser identificado en tu vida. Por eso es necesario ser crucificado, junto con Jesús, para que la cruz rompa el envoltorio, el falso ego, y se revele el Cristo que mora en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2, 20. Hay una parte dentro de nosotros que debe morir. Es ese carácter corrupto que aún guardamos. Son nuestros enojos y nuestras mentiras. Es la identificación con este cuerpo temporal y con los caprichos de la mente. Todo eso debe terminar. Jesús nos llamó a ser nueva creación.
Segunda de Corintios 5, 17. Hemos amputado el mensaje de la cruz con fines de expansión y prosperidad. Esa es la raíz de todos los problemas. Apenas se nos ha contado la mitad de la verdad. Cristo murió en la cruz, cuando deberíamos haber sido nosotros los que teníamos que morir en ella. Eso es verdad, pero eso es apenas la mitad de la verdad. Cristo no solo murió por nosotros, sino que cuando Él murió en la cruz nos incluyó en su muerte. Jesús no solo fue mi sustituto, sino que además Él me llamó a ser crucificado juntamente con Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Mateo 16, 24, 25. La cruz no solo tiene un aspecto sustitutivo, sino que también tiene un aspecto inclusivo. Jesús nos exhorta a que juntamente con Él seamos crucificados. Dentro mío existe un gran tesoro. Ese tesoro es el Cristo resucitado. Yo me acerco a ti, esperando encontrarme con el Cristo que la Biblia dice que vive en tu interior, pero en cambio, me encuentro con tu vieja naturaleza, con tu carácter adánico, no viendo nada diferente al mundo. Ese es el problema de la mayoría de los cristianos. A menos que nos sujetemos a ser parte de la complicidad final del plan de Dios, que es la manifestación de su gloria en nosotros, entonces la iglesia no pasará de ser algo así como un club de recreación, con valores morales. Un lugar lleno de hermanitos buenos que cantan aleluya. ¿Será ese el proyecto por el cual Jesús puso su vida en el Calvario? El Evangelio no fue diseñado para que te acomodes en el mundo, por el contrario, el Evangelio fue diseñado para que mueras a las cosas del mundo. Los mensajes motivacionales solo pueden afectar tu alma, mientras el ser espiritual seguirá insatisfecho y sin despertar. Vamos que tú puedes, tú eres un campeón. Dios te levanta y te bendice. 10 secretos para el éxito en tus finanzas. Montañas de libros se venden con el intento de motivarte, mientras el yo verdadero sigue sin alimento. Las librerías son como lugares de peregrinaje para cuervos, para aves que se alimentan de las migajas que caen de la verdad. Necesitamos enseñanza inspiracional y no motivacional. La motivación solo repara temporalmente la vieja naturaleza, pero Dios no tiene ningún interés en trabajar con tu viejo sistema nervioso, ni con tu vieja mente. Un cristiano maduro no confía en sus emociones, y mucho menos en sus pasiones. Él no pone su mirada en las situaciones temporales que acontecen a su alrededor. Hay una parte de mí que Dios detesta. Es la parte que está destinada a morir en la cruz. La vieja creación, el viejo hombre. Todo lo que he heredado de mi padre Adán, debe morir en el madero, para que la nueva creación crezca en mí y el Cristo eterno que habita en mi corazón, se glorifique. Vivimos llevando por todas partes la muerte de Jesús. Porque nosotros constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Segunda de Corintios 4, 9, 11. La muerte y la resurrección de Jesús viajarán en ti, todo el tiempo, si permaneces en su palabra. A donde quiera que vayas, transportarás el secreto de la cruz. Por estar situado en tu propósito eterno, la gloria de Dios te alcanzará y los demás no te podrán ignorar. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11, 40. Capítulo 4. Poder invisible. Cuando estés situado en el lugar de tu propósito, algo invisible, algo que nadie podrá detectar con sus ojos naturales, se moverá transformando los ambientes donde tú estés. No conozco todas las claves del éxito, pero conozco la clave del fracaso. Dejar fuera de tus planes a Jesús. Somos productos de nuestro pasado, pero no tenemos por qué ser sus prisioneros. Rick Warren. Todos saben que existe la electricidad, a pesar de que nunca nadie la vio. La electricidad es invisible. No existe ningún equipo científico, aunque sea de lo más sofisticado, que nos pueda mostrar la forma o el color de la electricidad, aún así nadie puede negar su realidad. Por ejemplo, si alguien toma dos cables de cobre, uno conectado a una fuente eléctrica y el otro no, y nos pide que descubramos cuál es cuál, por solo mirarlos no notaremos la diferencia. Ambos lucen iguales. Pero si los tocamos, la cosa cambia. Si tocas primero el cable que está desconectado, habrás sido muy afortunado. Pero si por fatalidad, tocas primero el cable que está conectado a la fuente eléctrica, si hasta ahora no habías recibido el don de lenguas, te aseguro que de inmediato lo recibirás. No solo hablarás todo tipo de géneros de lenguas, sino que también habrá danza incluida.
Esa electricidad que es invisible, cuando es conectada a un foco, que dentro tiene una resistencia, transformará la electricidad invisible, en luz que se vuelve visible y que muestra todo lo que está oculto por la oscuridad. Así como la luz se vuelve la glorificación de la electricidad, el Cristo invisible que habita en nosotros, cuando vence la resistencia de nuestra naturaleza pecaminosa, se manifiesta en gloria, iluminando todo y a todos a nuestro alrededor. Tus problemas y tus crisis serán esa resistencia, y servirán de acceso para que se glorifique en ti la luz del Cristo eterno. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de los tiempos, sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios 15, 52.